La cadena CNN en inglés unos minuticos antes de pasar con el congresista Mario Díaz-Balart, que lo tenemos en línea, pero quisiera escuchar porque la conversación continúa en estos momentos desde el Departamento de Estado. Está conversando Mike Pompeo, ahí lo tenemos. To care about the harm that he will bring to them will only increase. We implore him. It's time for him to leave. It's time for him to depart. Es momento de que él abandone el país, que abandone Venezuela y que lo haga lo antes posible. Si se monta en un avión, Estados Unidos garantizará que pueda volar libremente. Él sabe perfectamente lo que haremos si se monta en ese avión. ¿Qué quiere decir eso? Él sabe cuáles son nuestras expectativas. Se le permitirá un salvoconducto directo a La Habana. Leave it on that note. Mr. Secretary, it's a sensitive moment, and you were very generous with your time to join us. Le da las gracias el periodista Wolf Blitzer al secretario de Estado. Lamentablemente tomamos la comunicación ya en los segundos finales de esta entrevista que ha venido realizando Wolf Blitzer con el secretario de Estado Mike Pompeo, pero sin duda es lo más impactante que se ha escuchado, por lo menos desde el mediodía para acá, que Maduro estaba a punto de irse del país en un avión. Se iba a exiliar precisamente por el miedo a la escalada de violencia, pero que aparentemente los rusos lo han convencido a que se quede en Venezuela. Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos un día más a La Nicoteca, que es el link de YouTube donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más remedio que escucharme. Madre mía, lo que está pasando en Venezuela. Voy a hacer un pequeño resumen, ¿vale? Porque sí que es verdad que, por ejemplo, hace 2 días estaba intentando hacer un vídeo precisamente hablando sobre este mismo tema, pero a la hora de hacer el vídeo me di cuenta de que realmente no tenía la información suficiente, o la información que tenía pues no era al 100% verídica, y bueno, al final opté por hacer un directo que lo he puesto en oculto porque al final poco hablábamos de Venezuela y hablábamos de otras cosas, así que he dicho, mira, lo pongo en oculto porque lo que interesaba y lo que ponía en el título era que íbamos a hablar sobre Venezuela. Y nada, y la verdad es que no pensaba hacer al final un vídeo específico sobre Venezuela, pero es que me han ido llegando información. Me ha ido llegando mucha información sobre este tema y que he ido contrastando, he ido mirando y al final pues tengo ya una información que podríamos decir que es al 99% verídica o confirmada, y que, bueno, podríamos llegar a entender qué es lo que ha estado pasando. Toda esta información la he sacado de una nota de voz que ha ido pasando por WhatsApp. Diréis, ostras, una nota de voz, Nico. Sí, pero es del mismísimo, lo que lo llaman Julio César Jiménez Gettler, que también conocido allá en Venezuela como Julio Coco, que es como una especie de activista y periodista y analista de política, que bueno, allá es venezolano, obviamente, y que allá pues le han cerrado las cuentas de Twitter, de YouTube y todas sus redes sociales, y por lo tanto poca comunicación puede tener con el exterior. Sin embargo, se le ocurrió la idea de hacer una nota de voz por WhatsApp para que circulara esa información que él iba dando, y principalmente yo me he basado en eso, obviamente contrastando y confirmando todo lo que se decía en esa nota de voz. Quedaros hasta el final del vídeo porque cuando os haya contado todo y hayáis entendido todo, os vais a dar cuenta de que no es prácticamente imposible, o es una animalada ver cómo gente aquí en España, que también hablaremos de eso, niega que Maduro primero sea un dictador y que luego afirma que esto sea un golpe de Estado. Y es que realmente a mí esto me horroriza que haya gente aquí en España que diga esto. Esto obviamente también lo comentaremos al final del vídeo. Bueno, y ahora vayamos directamente al grano, qué es lo que ha pasado con todo esto Venezuela a partir del 30 de mayo, ¿vale? Primero de todo deciros que esto en realidad aún no tendría que haber pasado. Esto estaba pensado para que empezara hoy, 2 de mayo de 2019. Y el objetivo de todo esto era desestabilizar el apoyo militar o desarticular el apoyo militar o el poder militar que tenía el Estado en favor, obviamente, de Maduro. Para que Juan Guaidó pudiese, tomar el poder, su legítimo poder, que ya hablaremos más adelante por qué es legítimo, de una forma totalmente ausente de conflicto armado, es decir, sin una gota de derramamiento de sangre. ¿Y cómo lo iban a hacer? Pues obviamente, pues como ya hemos visto que han hecho, porque se adelantaron, ahora explicaré también por qué, anunciando pues que gran parte de los militares estaban apoyando, se habían pasado al bando de Guaidó y que animaba al resto de fuerzas militares a hacer exactamente lo mismo.
y obviamente también llamar a la gente a las calles, etcétera, etcétera. Además también se hablaba incluso de que alguna parte de la fuerza militar chavista, que tenía contacto obviamente con Maduro y todas estas historias, e incluso también miembros del Tribunal Supremo chavista, estaban teniendo conversaciones con Juan Guaidó y toda esa cúpula para obviamente quitar a Maduro del poder y poner a Juan Guaidó en el poder. Y bueno, el resto ya lo sabemos porque lo hemos visto en todas las noticias. Liberan a Leopoldo López, que era un opositor y preso político de Maduro. Luego anima a las gentes a las calles a salir y acaban en la base militar de la Carlota, pero luego se van hacia las calles y bueno, ahí es donde en realidad se empieza a liar todo bastante gordo. La pregunta aquí es decir que es la siguiente. ¿Realmente cumplieron el objetivo? ¿Realmente cumplieron el objetivo de desarticular el poder militar que tenía Maduro? Pues sinceramente no. No, y además no creo que a lo largo de estos días lo acaben de conseguir. ¿Y por qué piensas esto, Nico? Pues porque, es que en realidad es tan sencillo como pensar que estos militares, los generales, los que tienen el poder militar, básicamente, viven de los narcos. De hecho, los venezolanos allá les llaman los narcomilitares o los narcogenerales, porque viven de los narcos y los narcos solo pueden existir si existe el régimen chavista. Si se acaba el régimen, se les acaba el chollo, vamos. Y otra gran pregunta que nos hacemos todos, en realidad no nos lo hacemos todos estamos de acuerdo en que no, pero que mucha gente se pregunta si esto realmente fue un golpe de Estado o no lo fue. Y yo creo que en este caso, la nota de voz de Julio Coco lo responde bastante bien. Aunque algunos medios internacionales y la misma dictadura dicen que hay un golpe de Estado o que hubo un intentón de golpe de Estado, esto es falso. Primero, que para que haya un golpe de Estado, el golpe de Estado tiene que ser contra Guaidó, quien es el presidente legal y legítimo de la República de Venezuela. Pero desde el punto de vista procedimental, no hubo ni siquiera un ataque armado por parte de los militares leales al presidente Guaidó contra ninguna instalación e institución del poder que aún controla Nicolás Maduro a esta hora de la noche que usted me está oyendo. Es decir, que aquí hay que matizar un poco porque tampoco creo que sea necesario el uso de la fuerza militar para realizar un golpe de Estado, porque si no, únicamente podrían hacer un golpe de Estado el ejército y ya está. Y ya sabemos todos que no. Oye, que si te está gustando este vídeo, pues que ya te puedes suscribir, porque probablemente, como esto va a ir para largo, voy a ir haciendo más vídeos sobre Venezuela. Así que nada, suscríbete. Pero, y creo que aquí está lo interesante y es en lo que realmente acierta Julio Coco en cuanto al golpe de Estado, es en la utilización y la invasión de instituciones públicas que deberían de ser neutrales para obtener el poder. Y eso, en el caso de Juan Guaidó, no se ha dado. Y aquí podemos ver la gran diferencia, por ejemplo, que algunos dicen, ¿cómo pueden decir que en Juan Guaidó no ha hecho un golpe de Estado, pero luego en Cataluña dicen que han hecho un golpe de Estado? Ahí está la diferencia. Juan Guaidó, para obtener el poder, porque ya es el presidente legítimo, utilizó herramientas legales y políticas que le daba la propia Constitución. El artículo 233. Bueno, lo explico yo mismo en este vídeo de aquí, que os pongo ahora. Ahora bien, la pregunta del millón. ¿Es o no es un golpe de Estado? La respuesta ya os digo yo que no. Básicamente porque Guaidó lo que ha hecho es utilizar instrumentos legales para llevar a cabo todo lo que os acabo de explicar. Decir que Guaidó ha hecho un golpe de Estado es como decir que aquí Pedro Sánchez también ha cometido un golpe de Estado. Guaidó ha hecho uso del artículo 233 de la Constitución venezolana, que dice que ante la dejación de las funciones del presidente, la Asamblea Nacional puede asumir esas funciones de forma provisional para, en un plazo de 30 días, convocar unas nuevas elecciones. Si queréis ver el vídeo entero, os lo dejo por aquí, ¿vale? En cambio, ¿qué herramientas legales tenían los independentistas para hacer una declaración de independencia? ¿O qué herramientas legales o políticas tenían los independentistas para que en septiembre de 2017 se petara la normativa parlamentaria que ellos mismos habían aprobado para aprobar otras leyes de desconexión, es decir, independentistas? ¿Qué herramientas? A todas estas hay que preguntarnos también qué es lo que estaba haciendo Maduro mientras estaba pasando todo esto. Porque hay que recordar que cuando pasó todo esto, que fue el 30 de mayo, Maduro estaba totalmente desaparecido. Pues el muy cobarde estaba huyendo del país intentando coger un avión, como ya explica en la radio que os he puesto al principio del vídeo. No llega a ser por Rusia, que les dice que se queden, y bueno, Maduro lo teníamos ya por ahí huido del país. Esto en realidad nos puede decir dos cosas. Primero de todo, el gran interés que tiene este conflicto de Venezuela únicamente no es un conflicto de un solo país, sino es un conflicto de interés para la comunidad internacional. Es obvio que no estamos
únicamente hablando de una lucha entre el régimen chavista y Juan Guaidó, sino también una lucha de poder entre Rusia y Estados Unidos, y esto es bastante obvio. Veréis, muchos hablan de la intervención de Estados Unidos como algo negativo, y yo la verdad es que no entiendo por qué. ¿Qué problema hay? Mientras sea la lucha por la libertad de los venezolanos. ¿Cuál es el problema aquí? Fijaos cómo habla un congresista venezolano del mismísimo Donald Trump, que todos aquí lo tenemos demonizado. Gracias a Dios que hoy no está el presidente Obama en la Casa Blanca. Gracias a Dios existe un presidente que no está aquí para darle legitimidad o ayuda o aporte y apoyo a la dictadura de Cuba o de Venezuela o de Nicaragua. Pero la otra cosa que nos dice el hecho de que Maduro haya intentado huir del país no es otra que es un dictador. Un dictador y además un cobarde. ¿Qué tipo de persona que dice que vela y se preocupa por su pueblo huye cuando supuestamente ese pueblo tiene problemas? ¿Qué tipo de líder huye y no da la cara cuando están subiendo al poder unos golpistas, unos supuestos golpistas? Un dictador y un cobarde. Es que no hay otra. Y si no os convence esto, que bueno, para mí ya es argumento suficiente para decir que Maduro es un dictador, os voy a dejar por aquí una entrevista que le hace Joan Planas a una venezolana que explica todas las experiencias que ha tenido ahí en el país de Venezuela hasta que llegó afortunadamente a España, explicando cómo su padre a las puertas de un hospital vomitando sangre no les dejaban entrar, no les daban atención médica, que al final por supuesto acabó muriendo este hombre. Por decir otras miles y miles de experiencias más, como que por ejemplo el año pasado murieron más de 23.000 personas a manos de paramilitares de Maduro. ¿No es un dictador? ¿Seguro? Es por eso que me sorprende ver aquí a gente que pone en duda primero si que Maduro sea un dictador o no, y que luego diga encima que Juan Guaidó es un golpista y está haciendo un golpe de Estado. Mirad por ejemplo este vídeo donde Pablo Iglesias dice lo siguiente, es que de verdad es terrible. Nosotros condenamos rotundamente el golpe de Estado y pensamos que el gobierno se equivocó reconociendo a Guaidó. Lo que hace falta en Venezuela para superar su crisis política y su crisis económica son unas elecciones libres. Y Guaidó no quiere unas elecciones libres. Quiere un golpe de Estado que provoque una intervención de Donald Trump y un baño de sangre en Venezuela. El ministro de Exteriores sabe que tenemos razón y en privado nos han reconocido que efectivamente era un error reconocer a un presidente que no quiere convocar elecciones libres en Venezuela, que quiere un golpe de Estado, como hemos visto ayer, y que quiere un baño de sangre con una intervención de los Estados Unidos. Nosotros aquí estamos con el presidente Zapatero, que reclama diálogo entre venezolanos y una solución democrática mediante unas elecciones libres donde el oficialismo y la oposición en Venezuela compitan democráticamente y decidan los venezolanos. Qué vergüenza de político, qué descaro, qué morro. Qué huevos tiene este señor como para decir esto. Fijaros lo siguiente, que en el mismísimo vídeo, abajo, pone Rusia dice que esto no es un intento de golpe de Estado. Rusia que apoya a Maduro. Y luego, por otro lado, cómo tienes el morro, cómo tienes los huevazos, con perdón, de decir que Juan Guaidó busca un derramamiento de sangre cuando hay miles y miles de personas muriendo en Venezuela cada día, ya sea por hambre, ya sea por enfermedad, por desatención médica, ya sea incluso por asesinatos, o asesinatos incluso por las mismas fuerzas del Estado. ¿Cómo tienes los santos cojones de decir que Juan Guaidó busca el derramamiento de sangre cuando ya hay derramamiento de sangre? Otra cosa tengo que decir también sobre esto. ¿Alguien me explica el silencio del Partido Socialista ante tales declaraciones de Pablo Casado, de que se arrepienten de declarar presidente legítimo a Juan Guaidó? ¿Por qué este silencio? ¿Acaso admiten que se han equivocado? Otra cosa es decir también, por supuesto y afortunadamente hemos acogido en la Embajada Española a Leopoldo López y a su familia, pero ¿quién calla otorga? A Pedro Sánchez. Y no solo Podemos, ahora os voy a poner un vídeo donde habla una periodista de 4 diciendo ante el estupor de la mismísima presentadora que Maduro no es un dictador, que en Venezuela se vive una auténtica democracia. Y fijaros al argumento que pone, que de verdad no tiene precio. Y no sé, por otro lado, a quién me recuerda. Me estás preguntando sobre mi opinión si pienso que Nicolás Maduro es un dictador o no. No, es que me has dicho hace un momento que hay blancos y negros. No es... Pues... A ver, ¿qué dice Esther? No hay hay blancos y negros en el sentido de que... Sí, hay blancos y negros en el sentido de que es una sociedad muy polarizada. Pero
hay que decir que hay mucha gente que está a favor de que salga Nicolás Maduro y otra gente que todavía permanece fiel a Nicolás Maduro. Si me preguntas si yo creo que Nicolás Maduro es un dictador o no lo es, si me estás preguntando mi opinión personal, yo te diría que no es un dictador, porque aquí sí es cierto, se celebran elecciones y hay una masa tremenda de gente que todavía sigue votando por el chavismo. Grave error el de la oposición, que no se presenta a las elecciones, y mucha gente está muy dividida y la división de la oposición ha ocasionado esa fragmentación y al final es lo que encumbra a la victoria al presidente Maduro, porque tal y como está el país en estos momentos, elecciones con si hubiese una oposición democráticas sólida y unida... Elecciones con garantías democráticas después de haber usurpado todas las estructuras democráticas de Venezuela. Yo soy periodista, no me corresponde a mí meterme en análisis tan profundamente políticos y de opinión, pero si me preguntas por lo que yo veo, yo he cubierto las últimas elecciones en los últimos 2 años acá en Venezuela y he visto un sistema electoral que ha funcionado al menos en lo aparente. Dice, es periodista y no le corresponde a ella hacer un análisis profundo de la política. Joder, de verdad, o sea... si no le corresponde a un periodista analizar profundamente a la política, ¿a quién demonios se le exige esa profundización? Que alguien me lo explique, por favor. Eso se muestra la simpleza del argumento de que votar es democracia. Y esto lo he repetido una y otra vez en este canal. Votar no es democracia. Y si no, y además es que encima pensar esto es peligroso, porque acabas llegando a conclusiones como la de esta señora, porque no la voy a llamar ni periodista, porque madre mía. Democracia no es solo votar. Democracia es mucho más que eso. Democracia es ser todos iguales ante la ley. La democracia es que la neutralidad de las instituciones públicas y políticas. La democracia es poder decir y hacer lo que te dé la gana sin miedo a represalias. Aquí en Cataluña, los que no somos independentistas lo tenemos muy aprendido. La utilización del TV3 e instituciones públicas y políticas para mandar mensajes ideológicos independentistas, por ejemplo. Luego, por otro lado, el quebrantamiento constante de la ley por parte de los independentistas. Y, por supuesto, ríete tú de intentar decir algo contrario o hacer algo contrario a lo que piensen los independentistas. ¡Ojo! Y si alguien me lo niega, recordemos, por ejemplo, el desinfactem de Inés Arrimadas, las pedradas que les hicieron a Vox, que por cierto hay comentarios en un vídeo que tengo que os voy a dejar por aquí negando todo esto y diciendo que yo miento, cuando hay vídeos que han salido incluso en la tele que demuestran cómo los CDR cogían piedras y las lanzaban, o sea, es absurdo. Y luego por último también aquí, yo es ya como experiencia propia, aquí en el pueblo donde ahora estoy viviendo, intentaron hacer ciudadanos un mitin político para el 21 de diciembre del 2017 y casi no pueden porque les metían silicona en los enchufes para donde tenían que meter los generadores para poner los altavoces. Y ya no solo eso, sino que encima en mitad del mitin político, cuando Albert Rivera estaba haciendo su discurso, les iban desenchufando los altavoces. O sea, me explicaréis aquí qué libertad de expresión hay, vamos, pero bueno. En fin, pido perdón a los venezolanos ahora mismo por haber metido a los independentistas, pero es que es algo que me puede, primero de todo, y además luego que también es un claro ejemplo de saber diferenciar entre qué es un golpe de Estado y qué no lo es, y luego también para averiguar qué es una dictadura y qué es o no es una democracia, que no es solo votar, se necesitan muchísimas más garantías. Joder, en la época de Franco se votaba. ¿Y ahora me estáis diciendo que en la época de Franco era una democracia? Venga ya, por favor. En fin, todo mi apoyo a los venezolanos, de verdad. Desde aquí lo único que puedo hacer es daros ánimos y hacer este tipo de vídeos contra las locuras que se dicen aquí en España. Y nada, de verdad, insisto, muchos ánimos y nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, por supuesto, darle a like, suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Uop.